Primero de Juan, capítulo 3. Ya la tienen, ¿verdad que sí? Los que quieran acompañarme, yo voy a arrodillarme y vamos a orar. Una vez más, Padre, te agradecemos porque nos has permitido el don de la vida. Sobre todo de poder estar en tu casa de oración y sobre todo porque podemos, por medio de esta adoración, glorificar tu santo nombre, tu gran misericordia sobre nosotros. Pecadores, como dijo Pablo, como trapo de inmundicia, tú nos aceptas y nos haces llamar hijos tuyos. Nos permite que por medio de Cristo Jesús y de su sangre, nuestros pecados sean eliminados y puedan ser traspasados al originador. Imploramos, Señor, en esta mañana tu presencia por medio del Espíritu Santo. Que las palabras que se vayan a decir aquí sean palabras de vida para vida eterna. Que no sean palabras humanas. Que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestros corazones. Y que cada uno de los hermanos aquí presentes, como en el mío, Señor, tengamos la disposición de hacer cambios necesarios en nuestra vida, en nuestro carácter, para podernos asemejar al carácter maravilloso de Jesús. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por todo esto el mundo no nos conoce. ¿Y qué pasa? Porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cualquiera que comete pecado, ¿qué pasa? A ver, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como también Él es justo. El que hace pecado es de ¿quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa hace? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué no hace? Porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Voy a hacerle una pregunta como tonta. ¿Cuántos de ustedes son hijos? Yo dije, ¿cuántos de ustedes son hijos? ¿Se acuerda que a mí me gusta que ustedes sean bastante directos e individual? ¿Cuántos de ustedes son hijos? Yo soy hijo. Cuando en la Biblia aparece vosotros, ¿qué debemos hacer? Gracias. Y no solamente diga yo, ponga su nombre allí. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando usted va por la calle y comienza a decirle, hey, vosotros, 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 ¿usted se voltearía? Pero si usted va por la calle y lo comienzan a llamar, Carmen, Carmen, Leonela, Leonela, ¿qué hace esa persona? Inmediatamente se voltea porque es que el asunto es con ella, ¿verdad que sí? Muy bien, este asunto es con nosotros. Ahora, el título del sermón dice hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Amén.
Ahora mi pregunta es algo un poco más extensa. ¿Cuántos de ustedes creen que todo el mundo son hijos de Dios? Uy, hay división en el campamento. ¿Cuántos de ustedes creen que todos los que viven en este mundo son hijos de Dios? Una cosa es criatura porque son creados por Dios, pero otra cosa son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios, no todos. Lo acabamos de leer. Porque si todos son hijos de Dios, ¿cómo es que la Biblia dice que hay hijos de quién? Del diablo. Entonces no hay todos sean hijos de Dios. Ahora Dios es un Dios de un carácter maravilloso. Quiero que me acompañen rápidamente. Primera de Juan, ahí mismo en Primera de Juan capítulo 4, versículos de 9 al 10. Primera de Juan capítulo 4, versículos de 9 al 10. Y vamos a conocer el carácter de Dios. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, ¿qué hizo? Envió su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué cosa? ¿Para qué qué? Para que vivamos por Él. Versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito en Él, para que vivamos en Él. Y el versículo 10. En esto consiste, ¿qué cosa? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué cosa? Este capítulo 3, del 1 al 9, que acabamos de leer de Primera de Juan, está dividido en dos partes. La primera parte nos muestra que venimos de un Dios todopoderoso, creador, y nos hace llamar hijos de Él. La segunda parte es las consecuencias o los movimientos que hacen los hijos. Pero en la primera parte vamos a estudiar por qué nos hacemos llamar hijos de Dios. Primeramente somos llamados hijos de Dios porque Dios es ¿a qué? ¿Qué cosa es Dios? ¿Cuántos de ustedes son padres acá? Varios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes darían cualquier cosa porque sus hijos viviesen? La semana pasada me enteré de la historia, bueno, ¿cómo que se llama? Y una historia no es algo que acabó de pasar. Es un amigo, muy amigo, se llama Chris Portugal. Y él tenía un nietecito, su hija intermedia tenía un hijo. Y este niño de 11 años comenzó a padecer un problema respiratorio. Y pensaron que era con la cuestión de los cambios de clima que estamos teniendo, bastante fuerte. Así que lo llevaron al médico y el médico le mandó una medicina para supuestamente la gripe que le estaba dando. Salieron del consultorio. Antes de esto, ellas viven en Maryland y vinieron a visitarlo a él, a su casa, porque iban a ir al médico, y al ir al médico estaba cerca de la casa de Chris. Así que pasaron, él dice que agarró a su nieto, lo abrazó, como todo buen abuelo, jugó con él y se despidieron porque lo iban a llevar a donde el doctor. Fueron al médico, lo revisaron, le dieron la medicina supuestamente para el flu, y su mami agarró al nene, lo colocó en el carro y se fueron para el mall. Y allí, mientras estaba estacionando el carro, el niño comenzó a decirle: mamá,
me siento mal, no puedo respirar. Y ella, preocupada, hizo todo lo posible que podía, prendió el aire al máximo, lo intentó, y viendo que la situación se estaba poniendo difícil, marcó inmediatamente 911, no 911, 911. Y llegó la ambulancia, y ya el niño estaba en un estado completamente fuerte, estaba colocando moradito, y estando en la ambulancia, el niño falleció. Estaba hablando con Chris y él me comentaba el desespero de esa madre de querer resucitar a su hijo, de quererle volver a dar la vida. Y en el trayecto que iba hacia el hospital, ella lloraba desconsoladamente, justamente con Chris, porque en ese momento se llamó toda la familia y se reunieron allí en el parqueo. Y Chris, él decía: Dios, ¿por qué permitiste esto? Tú que eres un Dios de amor, ¿cómo tú permites esto? Llevaron al cuerpecito del niño a la morgue y allí hicieron el preparativo para lo que iban a hacer. Y el médico cirujano que hizo la autopsia llegó y le dijo: yo quiero hablar con ustedes. El niño no estaba sufriendo ningún tipo de problema respiratorio por la gripe o algo por el estilo. El niño tenía un tumor del tamaño de su mismo corazón al lado, cancerísimo, al lado de su corazón. Si el niño hubiera mantenido en vida y se hubiera detectado el cáncer, él hubiera comenzado a pasar por un proceso sumamente lastimoso, doloroso, de la quimioterapia y de las operaciones para poder extraer ese tumor. Y ustedes, que algunos conocen ya lo que es el procedimiento en el cáncer, este niño iba a sufrir enormemente. Pero por la misericordia, el médico le dijo: por la misericordia de Dios, Dios no le permitió que este niño sufriera tanto. ¿Cuánto daría usted para que su hijo no sufriera? ¿Cuánto Dios no quiso dar del cielo para que tú y yo no sufriéramos una muerte eterna, sino que tuviéramos una vida? Por eso es un Dios de amor. Romanos capítulo 5. Libro de Romanos capítulo 5. Le dije que hoy vamos a utilizar bastante la Biblia. Romanos 5:8, ¿qué nos dice allí? Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Hermanos, el Espíritu de Profecía se escribió allí que si solamente hubiera habido una sola persona pecadora con el deseo de ser aceptados como hijo de Dios y llegase al arrepentimiento, Cristo hubiera venido por esa sola persona. Romanos, el mismo capítulo, el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quiénes? No me volvieron a entender. No, ni por mí. Vuelvan de nuevo, lean el versículo de nuevo, capítulo 8, versículo 32. Léalo ahora con voz audible y fuerte, dígalo fuertemente. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos, ¿quién? Como ¿cómo no nos dará también con él, qué cosa? ¿Sabe que Jesús dijo que él iba a ir al cielo a preparar moradas para sus hijos? ¿Es verdad? La Biblia lo dice, que es así. Efesios, capítulo 3. Libro de Efesios,
capítulo 3, versículo 18. Y vamos a leer el 19 también. Y si usted tiene, subráyelo en su casa y léalo en su casa. Dice, capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 18. Podéis comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad, ¿y qué cosa? Y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda ¿qué? ¿Qué es la plenitud de Dios? Su misericordia, su amor. Ahora, Pablo lo expresa ¿en qué forma? Él dice, no en 3 dimensiones. ¿En cuántas dimensiones? ¿Cuántas dimensiones? 4 dimensiones. ¿Cómo está en la dimensión primero? ¿Cómo dice? ¿En qué? En lo ancho. ¿En qué más? En lo largo, lo longitudinal. ¿En qué cosa? En lo profundo. ¿Y en qué más? Y en lo alto. ¿Hay medida? En estas semanas atrás, el mundo de la ciencia se alegró mucho. Varios meses atrás habían mandado un satélite para que pudiera reconocer uno de los planetas más lejanos, que hace muchos años atrás se decidía que a lo mejor ese planeta ni siquiera existía. Se veía una lucecita, pero se pensaba que no existía. Pero varios meses atrás, la NASA confirmó que existe el planeta Pluto. Y había un satélite que viajó por varios años hasta llegar y pasar por Pluto. Ahora continuó su viaje. Pero tomó fotografías de ese planeta y mandaron mucha información con respecto a ese planeta. Y la NASA se siente feliz. Y hace poco, la semana pasada, acabaron de enviar también otro que llegó a Marte, a Júpiter. Y tomó fotografías de Júpiter y ha sido una celebración. Y eso solamente estamos nosotros en nuestro sistema solar. Y el ser humano se alegra simplemente por conocer ese sistema solar, que es una miseria, es un granito de arena en el universo entero creado por Dios. O sea, cuando Pablo muestra aquí lo alto, lo ancho, lo longitudinal, lo profundo, no hay medida del amor de Dios. Oseas, capítulo 1, versículo 10. Libro de Oseas. Capítulo 1, versículo 10. Oseas, capítulo 1, versículo 10. Con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de ¿quién? Es una promesa que se le hizo al pueblo de Israel. Dijo, mira, ustedes no solamente van a ser este pueblito, esta nación aquí pequeña, ustedes van a ser extendidos por millones. Y ellos no van a ser naciones de Dios, como cualquier otra nación, sino van a ser reconocidos como hijos de Dios. ¿Usted se siente feliz por ser hijo de Dios? ¿Usted sabe la responsabilidad que atrae ser llamados hijos de Dios? Primer paso, Gálatas capítulo 3. Libro de Gálatas capítulo 3. Lo voy a dar con partes. Gálatas capítulo 3.
versículo 26. ¿Lo tienen todos? Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios. ¿Por qué cosa? Ok, y aquí comenzamos a identificar entonces quiénes son hijos de Dios y quiénes no. ¿Por qué cosas son identificados los hijos de Dios? Ok, gracias mi hermana que lo terminó de aclarar. ¿Por la fe? ¿En quién? Yo voy a ser un poquito directa y voy a jugarme un poquito aquí con nuestra hermana Norma Rivera. Yo tengo mucha fe en nuestra hermana Norma Rivera. Tengo una confianza plena en ella. Ella es la tesorera de esta iglesia. Y es una mujer muy recta. Y si ustedes tuvieran la oportunidad, los comentarios que tienen nuestro contador, nuestro auditor, con respecto a cómo ella lleva los libros de esta iglesia, es admirable. Y yo tengo fe en ella. Pero tengo fe en una persona. Pero cuando tú estás hablando de ser hijo de Dios, la fe no está en una persona. ¿Está en quién? En Cristo Jesús, que es Señor nuestro y Creador nuestro. Y no solamente eso, sino que es tu Salvador y mi Salvador. Yo puedo tener fe en muchas cosas. Puedo tener fe en mis padres. Usted puede tener fe hasta en la persona que maneja el carro en donde usted va. Porque si usted no tuviera fe de que va a llegar al sitio montándose en ese carro, usted no se montaría. Porque usted está arriesgando su vida, ¿sí o no? Pero aquí me dice que los verdaderos hijos de Dios primeramente tienen que tener ¿qué? ¿Fe en quién? Ahora 27, leamos el 27. Porque todos los que habéis sido... que hay un paso. Porque todos los que habéis sido ¿qué? ¿Bautizados en quién? En Cristo. De Cristo estáis. Y si usted sigue leyendo allí, nos habla de que todos estamos llamados a ser hijos de Dios, revestidos con el amor de Dios. ¿Sí o no? Ahora, veamos en el capítulo, de nuevo volvamos, no pierdan el capítulo 3 de Primera de Juan, porque vamos a seguir leyendo. Solamente he tocado la primera parte. Y yo voy a tener que correr. Vamos rápidamente entonces al libro de Colosenses 3:4. Vamos al libro de Colosenses y vamos a comenzar a volar. Colosenses capítulo 3:4. Colosenses capítulo 3 versículo 4. ¿Listos? Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis ¿qué? Manifestados en su gloria. Cuando usted se relaciona con alguien, ¿usted no comienza a tener las mismas actitudes de esa persona? Cuando usted tiene fe en esa persona, ¿no comienza a tener las mismas cosas? ¿Cuántos de los salvadoreños no les gustan las pupusas? ¿No le gusta la pupusa? Bueno, extraño. ¿Tampoco le gusta la pupusa? Híjole, me equivoqué entonces aquí. Pero usted no le va a poder preguntar a un venezolano que no le gusten las arepas. Bueno, los colombianos. Los colombianos y los venezolanos, usted le pregunta, ¿cuál es su plato preferido? ¿La arepa? Y ellos levantan la mano. ¿Por qué? Porque nos hemos creado, nos hemos juntado, hemos mantenido la misma costumbre y se nos ha pegado. Y algunas veces viajamos a otros países y nos encanta también. Nos encanta, como venezolanos nos gustan también las pupusas. Aunque al principio me golpeó cuando el nombre pupusa suena raro. Pero cuando las probé, saben deliciosas. Ahora, sigamos con Filipenses 3:21. Libro de Filipenses. Ahí cerquita,
3:21. Porque cuando tú comienzas a andar con Él, tiene que haber algo. Filipenses 3:21. Dice, el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará nuestro cuerpo, ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes tienen un cuerpo perfecto? ¿Cuántos de ustedes tienen un cuerpo escultural? ¿Cuántos de ustedes tienen un cuerpo que no esté lleno de enfermedades? El cual transformará nuestro cuerpo vil, y cuando habla de cuerpo habla de nuestro intelecto, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder en el cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Usted quiere tener una transformación de su cuerpo? ¿A quién tiene que ligarse? Mateo, capítulo 5, versículo 8. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué cosa harán ellos? Ellos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Algunas veces a nosotros nos gusta hacer guerra, ¿verdad? Pelearnos. Si los pacificadores son hijos de Dios, los que les gusta estar peleando, ¿serán hijos de quién? ¿Entendieron? 2 de Corintios 3:18. Hermanos, los estoy paseando por la Biblia y les voy a decir sincero, no me gusta utilizar palabras mías. Quiero que ustedes escuchen palabra de Dios y por eso estamos usando la Biblia. 2 de Corintios 3:18. Y no son, alguna persona me puede decir, mire, pero son versículos todos rebuscados. Hermanos, entonces ponga papel y lápiz, comiéncelo a anotar y comience a estudiar en su casa. Porque lo que yo estoy tocando es simplemente la punta del iceberg. Si usted lo estudia en su casa, todos estos versículos que estamos hablando, los contextos de estos versículos, diría como diría cuando yo era chiquito, me van a dar una paliza, porque esto simplemente es la punta del iceberg para que usted vaya. Esto es una probadita. El verdadero cristiano no se alimenta el sábado en la mañana a las 11:30 de la mañana. El verdadero adventista del séptimo día se alimenta tal igual como usted se alimenta todos los días en su casa. ¿Cuántas veces usted come en su casa? Hay algunos que comen una vez, pero los platos son así. Hay otros que comen 2 veces. Hay otros que comen 3 veces. Y paro la cuenta, porque hay unos que comen bastante. Hermanos, si usted quiere crecer en Cristo, necesita también el buen alimento y alimentarse a diario. No deje ser un desnutrido espiritual. Estudie en su casa. Anote con papel y lápiz todo esto y en su casa repase. Estamos en el libro de ¿quién? Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué cosa? Somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Primero que todo, ¿qué es un espejo? Es algo lo que nos refleja a nosotros, ¿verdad? ¿Sabe que los 10 mandamientos es un espejo para ti y para mí? Cuando usted se para un espejo y se para temprano en la mañana, muchos de los que tenemos poquito pelo no nos asustamos, pero otros que tienen el pelo bastante abundante,
se asustan y comienzan a buscarse cómo arreglar. Las damas en especial se demoran un poquito más frente a ellas, frente al espejo. Que si el vestido, que si los zapatos, que si la cartera combina. Y si que camino bien, a veces caminan al frente. Yo lo digo porque yo tengo una esposa que ella. Nosotros los hombres somos un poquito más prácticos. Nos ponemos la camisa, pantalón, nos miramos si estamos bien, bien peinados y salimos. Pero hay transformaciones nosotros cada mañana que nos paramos. Sí. Usted no sale con su pijama, no sale todo desarreglado, sino que se arregla. Cuando nosotros nos paramos en el carácter de Dios, que está reflejado por los 10 mandamientos, y yo me paro ahí al frente, hoy yo comienzo a verme que no me estoy comportando como hijo de Dios. Usted me dirá, pero yo no mato, yo no asesino. Y cuando chismoseo, ¿esto no estoy matando? Cuando estoy hablando mal del prójimo, ¿no estoy asesinando a alguien? Se lo dejo para que lo estudien en su casa. Santiago capítulo 4, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿A quién le está hablando? Amén. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo purificar vuestro corazón. Afligidos y lamentad y llorar porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor. ¿Y qué cosa? Mira, a veces nosotros nos sentimos orgullosos cuando nos dicen, oh, mire, qué bonito, qué doctor, qué licenciado, qué... Pero somos levantados ¿por qué? Por los hombres. No alcanzan ni a pasar algunas horas ni algunos días y ya se olvidaron de usted. ¿Sí o no? Pero cuando usted es ensaltado por Dios, la cosa cambia. ¿Sabe por qué? Porque no solamente el hombre te ve, no solamente los demonios te ven, no solamente los ángeles te ven, sino el universo entero creado por Dios te ve. Cuando lleguemos a la patria celestial, nosotros vamos a ser los mejores exaltados de todo el universo entero. ¿Saben por qué? Porque contaremos a todo el universo entero la historia de amor vivida en mi propia carne, que yo siendo pecador, transgresor, como lo dice Pablo, trapo de inmundicia, quise aceptar la misericordia de Dios y ser transformados a una nueva vida. Y esa transformación va de gloria en gloria, porque no es la gloria nuestra, sino es la gloria de Dios reflejada en mi vida y mostrada a los demás. ¿Me entendieron? Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3. Versículo 24. Dice, siendo justificados con precio. ¿Por qué hemos sido justificados? Algunas veces, no sé si ustedes han ido a los moles y ustedes a veces ven, mire, eso todo que está allí es gratis, puede llevárselo.
Y usted no ve que algunas veces las cosas quedan allí y demoran un tiempo, la gente pasa, uy, es gratis. Eso no tiene valor. Y pasan de largo. Hace varios tiempo, iba con mi esposa, salíamos de aquí de la iglesia y pasamos por una calle por aquí. Y había una bicicleta ahí, gratis. Y habían pasado varios carros al frente de nosotros. Y mi esposa me dice, como buena venezolana, mira, mira, hay una bicicleta. Y el aviso, free. ¿Y por qué la gente no se para? Y nosotros nos paramos, nos fuimos, vimos la bicicleta. Está buena. La agarramos y la montamos en el carro y la tenemos en la casa. Nosotros no le damos valor a las cosas que vienen gratis. Siempre estamos dispuestos a pagar. Y entre más caro, algunas veces vamos discúlpeme damas, pero algunas veces vamos nosotros a las tiendas y vemos a los muchachos en especial. Uy, mire esos zapatos, cuestan $50. Y el otro dice, no, mire esto, cuestan 250. Compremos esto de 250. Y los dos zapatos hacen la misma función. Te llevan, te pasean, se ensucian. ¿Sí o no? Pero a nosotros nos encanta lo voluminoso. ¿Y aquí qué dice? Que nos lo están dando ¿cómo? Hermanos, a nosotros nos lo están dando gratis. Pero alguien pagó por eso. Alguien dio su vida por ese regalo. Alguien tuvo que dejar el cielo, su poder, y colocarse a esta humanidad pecaminosa, dar su sangre para nosotros poderlo recibir esto gratuitamente. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ahí dice qué es lo que nosotros debemos recibir por todos. Y esto es gratuito. Palabra. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora, quíteme esa palabra todos y personalícela. Palabra fiel y digna de ser recibida por... Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. A Gloria o a Pedro, a María, de los cuales Juan, que nosotros le decimos el apóstol Juan, ¿quién fuera como Juan? Perdón, ¿quién fuera como Pablo? Estamos de Timoteo, una carta escrita a Timoteo. Si nosotros tuviéramos, ¿quién quisiera ser igual a Juan? A Pablo. Ser un héroe bíblico. Ser un profeta de Dios. ¿Y cómo se cataloga él? El más pecador. Imagina qué me queda para Pedro Becerra. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para qué cosa, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas veces nosotros podemos decir, mire, yo soy tan pecador, yo tengo un mal genio, yo tengo un carácter que el mismo diablo sale corriendo cuando me pongo bravo. ¿Y ustedes creen que Dios tiene poder? Cuando usted está dispuesto a que Cristo, por medio de su Santo Espíritu, haga una transformación en su vida, Él lo va a hacer. Y usted podrá ser la persona más... Voy a colocar eso allí, usted pondrá en el nombre. Que Dios transformará tu carácter y tu vida. Pero solamente una cosa Dios no puede hacer. Dios tiene el poder de todo,
pero solamente una cosa Él no puede hacer. Es que tomar la decisión por ti para que tú abras el corazón y dejes trabajarlo en Él. Él no puede hacer eso, porque Él respeta también. Él es un Dios respetuoso. Y en su respeto, Él respeta su decisión. O quiere ser hijos de Dios, o quieren ser hijos de ¿quién? Hermano, voy a menos de la mitad. Y el tiempo va volando. Pero volvamos de nuevo al capítulo 3 del mismo libro de Juan. Y volvamos de nuevo a comenzar desde el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ustedes están comenzando ya a engranar todas estas citas bíblicas que le he dado para que vean el panorama más amplio de lo que Pablo está queriendo, lo que Juan está queriéndonos decir. ¿Sí lo están entendiendo? ¿No lo están entendiendo todavía? Primero que todo, Dios nos amó de tal manera que no hay profundidad, altura, longitud, nada para hacernos transformados. Segundo, que nos hizo llamar, después de ser unos pecadores, unos inmundos, unos cualquiera, nos hace colocar ahora hijos de Él. No viendo lo que somos en la actualidad, sino que Dios mira al futuro para lo que vamos a hacer. Porque si Él nos mira como está, no somos nada. Pero Dios mira al futuro de lo que nosotros podemos llegar a ser. Y cualquiera que tiene esta esperanza, versículo 3, en Él, se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Y ahora vamos con el versículo 4. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es ¿qué? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Ok, ahora vamos a seguir leyendo en los mismos versículos, pero en cada vez que aparezca la palabra pecado, usted la va a cambiar por transgresión de la ley. ¿Lo hacemos? Para que vea que esto es mucho más fuerte. Veamos. Versículo 5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestra, y no hay en Él. Todo aquel que permanece en Él no transgrede la ley. Todo aquel que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. ¿Es importante la ley? ¿Estás seguro? ¿Por qué? ¿Qué es pecado? Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como también Él es justo. Versículo 8. El que hace transgresión de la ley es del diablo, porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. No todo aquel que es nacido de Dios no transgrede la ley, porque su simiente permanece en él y no puede transgredir la ley porque él es nacido de Dios. Voy a tocar un tema fuerte ahorita. El pueblo de Dios al final del tiempo va a pasar por una tribulación sumamente fuerte. Y muchos han pensado que la transgresión viene de afuera, que los problemas vienen de afuera.
Pero a Satanás no les importa lo que estén haciendo sus hijos. A Satanás les importa lo que están haciendo los hijos de Dios. Esta mañana, mientras estaba en la iglesia de Fairfax, el hermano decía, Satanás está interesado en que tú pagues por tus pecados. Él no quiere pagar los pecados tuyos. Satanás está interesado en que tú pagues por tus pecados. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos? Los pecados son transferidos. Los pecados no son eliminados, son transferidos. ¿A quién se transfiere cuando usted ora y pide perdón por un pecado? A Jesús los recibe y Él los tiene allí. Y cuando termine el juicio, Dios, el mismo Jesús, va a tomar los pecados que han sido tomados por Él y se los va a colocar al originador del pecado y Él va a tener que pagar por ello. Si no, estudien bien el santuario y vean el trabajo de Jesús. Alguien tiene que pagar por los pecados. Cuando tú pecas, tus pecados son colocados ¿sobre quién? Sobre el Cordero, ¿verdad que sí? ¿Y quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús. Pero va a llegar un momento en que el Cordero va a colocar esos pecados sobre el originador. ¿Y quién es el originador del pecado? El diablo. Y él va a tener que pagar por una destrucción eterna el mal del pecado. ¿Y qué es pecado? En la actualidad la iglesia está comenzando a pasar por un zarandeo y se está comenzando a mover muy lentamente. Pero esto va a comenzar a tomarse mucho más fuertes. Y aquellos que no estén firmes en lo que creen van a ser derrumbados. La semana pasada alguien me envió un video y yo no le voy a hacer propaganda al diablo, pero en este video apareció la iniciación fuertemente del trabajo fuerte que está teniendo el grupo gay en la iglesia adventista. Y en este video mostraba de lo que ellos van a luchar fuertemente para ellos ser aceptados en su condición como miembros de la iglesia adventista. Y tienen su página, se llama Adventist Gay. ¿Cómo es? Adventist Gays. Seven Gays Adventist. Esa es la página. No la busquen, no pierdan tiempo en eso. Lo que sí les voy a decir, hermanos, es que la iglesia tiene que estar preparada para todas estas cosas. Porque muchos hermanos, ¡oh, mira lo que está pasando! La iglesia se está volviendo la propia Babilonia. No, la iglesia pura no se va a convertir en Babilonia. Nosotros podremos traer Babilonia, pero es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, que al final van a ser separados. ¿Y la cizaña va a ser qué? Y el trigo permanecerá. Viene este movimiento gay y ellos hablan allí que van a hacer todo lo que puedan. Pero en la palabra de Dios dice que los que traigan la palabra de Dios no van a permanecer. No podemos entender cómo algunos grandes líderes apoyan esto. A ellos los aceptamos en su condición siempre y cuando ellos sean transformados. Porque al cielo no van a entrar ladrones, asesinos. Van a entrar ladrones, van a entrar asesinos, van a entrar mentirosos, van a entrar chismosos. Pero todos con un ex. Y van a entrar también lesbianas, gays. ¿Hay transformaciones? Sí. Yo he visto varias personas que han sido cambiadas. Pero cuando usted conoce a Dios, conoce que el pueblo de Dios tiene que ser probado. Y cuando usted prueba algo, y ella lo hace en comparación con el oro, ¿qué pasa con el oro? El oro es traído de lo más
lleno de polvo y tierra, es lavado y es pasado por fuego, por altas temperaturas, para que sea puro. La iglesia de Dios tiene que ser pura, tiene que mantenerse firme, tienen que ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y tienen que ser transformados. Amamos a estas personas en su condición, pero necesitan cambiar su estilo de vida. Porque no pueden, ellos no van a entrar al cielo así. La Biblia lo dice que no. Sino, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos, vean lo que dice aquí, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni que quienes no van a heredar el reino de Dios. ¿Ni quiénes? No, antes de los fornicarios yo tengo aquí a otra persona. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los ¿qué? Adúlteros, ni los ¿qué? Ni los ¿qué? Es palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Usted la cree? Sí. Pero la lista no termina allí, continúa. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ¿qué? Maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista podía continuar allí. Efesios 5:6. Y que ya voy terminando, hermano. No sé. Hay almuerzo para los que quieran quedarse. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Hay hijos de Dios obedientes y hay otros hijos que son ¿qué? Nadie os engañe. Y si usted tiene, márquela y lees el capítulo 5, ese capítulo 5, completito. Sé pues seguidores de Dios como hijos amados, y dice el versículo 1. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia, y lo demás lo dejo para que lo lean en su casa. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú quieres ser hijo de Dios? ¿Conoces la voluntad de Dios? Hace muchos años aquí en los inicios de la población del oeste, se comenzó a construir los famosos vapores que cruzaban el río Mississippi. Y habían puertos específicos en el cual estos vapores llegaban, la gente se bajaba, se subía, bajaban mercancía, traían mercancía y continuaban. En una tarde, varias personas estaban sentadas así cerca del río. Y en esa parte del río, de pronto vieron a un niño que venía con una maleta grande y la traía y la puso cerca a la orilla del río y la colocó allí. Y se quedó mirando. Y algunos, no lo voy a decir que era chismoso, sino curioso, después de ver un rato ahí al niño allí parado, se le acercó y le dijo: oye niño, ¿qué haces? Dice: estoy esperando a que el vapor pase. Ah, qué bien, sí, es un bonito espectáculo venir cómo se pasa el barco por allí. Le dice: no, es que el vapor va a venir a buscarme a mí. Y entonces el señor mayor le dijo: mira, estás perdiendo tu tiempo.
Si tú quieres agarrar el vapor, tienes que bajar allá unos cuantos kilómetros abajo donde está el puerto y allí llega el vapor. Y el niño le dijo, no, yo voy a esperar el vapor que llegue aquí. Y entonces, este señor que no era chismoso, se fue rapidito para los que estaban allá sentados y le dijo, ¡hey, hey! ¿Ven ese niño que está ahí con esa maleta grandota que está allí? Y que está esperando que venga el vapor y lo recoja de allí. Y entonces se vinieron y dijeron, hey, ¿es verdad que tú estás esperando que venga el vapor y se pare aquí y te lleve? Sí. Y se comenzaron a burlar. Este muchacho está perdiendo el tiempo. Ahí vas a estar días, a lo mejor hasta años y nunca te va a parar ahí. Y llegó la tarde y todos todavía allí pasaban. Y ¿cómo es que dice el dicho que en pueblo chiquito? Ustedes saben muy bien. Se regó el cuento de que había un niño esperando allí a la orilla del río al vapor para que lo recogiera. Y los otros niños se enteraron de la historia y venían y se burlaban. Usted está esperando el vapor, mire. Y de pronto a lo lejos se empezó a ver la punta del humo que venía saliendo de un barco que se iba acercando. Iba pasando por el río. Y todos atentos los del pueblo llamaron, ¡hey, vengan, vengan! Vamos a reírnos del muchachito este. Y que está esperando el vapor que venga a recogerlo. Y se vinieron todos. Y allá se reían y se burlaban. Y el niño allí esperando. Y allí esperando, de pronto el niño empezó a cruzar los dedos. Y el vapor iba cruzando. Y los demás, mira, y está dándole señales que el vapor nunca se va a parar acá. Y él empezó así, y de pronto dejó de hacerlo. Dice, ya ni le hicieron caso. Y el barco iba cruzando, y de pronto el barco se medio paró, se volteó, y de pronto el vapor venía hacia estaba el niño. A que no se imagina cómo era la cara de los que estaban allí. ¿Cómo se le dice eso? Que se le cae la quijada. Y el vapor se iba acercando, se iba acercando, se iba acercando. Y paró a cierta distancia y de pronto bajó un botecito pequeñito y terminó de llegar a la orilla. Y se bajó el capitán del barco, agarró la meleta esa grandota, la montó en el botecito y le dijo, hijo, entra, vámonos. ¿A quién estaba esperando el niño? El papá le dijo que le iba a buscarlo allí, que lo iba a encontrar en ese lugar. Y que lo necesitaba, que estuviera preparado para ese viaje. A lo mejor se iba a demorar en su venida, pero no iba a fallar. A lo mejor este niño iba a pasar por todas las burlas, por todos los comentarios, pero él iba a mantenerse firme porque había escuchado la voz de su padre. ¿Hemos escuchado la voz de Dios? ¿Le estamos esperando y estamos listos para su pronto regreso? ¿Tenemos nuestro equipaje del carácter preparado para esa próxima venida? El mundo se burlará de nosotros porque somos extremistas, porque somos anticuados, porque cantamos los himnos viejos, porque no tenemos esto, porque no tenemos un bochinche o una fiesta aquí en los cultos, porque no aceptamos ciertas condiciones. El mundo se burlará, pero nosotros estamos no mirando para atrás, sino mirando al frente, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Somos llamados a ser hijos de Dios y por lo tanto Dios nos considerará su hijo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. De escuchar el hermoso tema que nos dio el hermano Pedro Becerra, estamos agradecidos. Cantaremos el último himno, el 201.
De pie, por favor, hermanos. Deja que